sobre la línea irregular del río Yalu, allí donde el frío corta la piel con una precisión casi quirúrgica y donde el cielo parece tan frágil como el cristal empañado por el aliento de los hombres que lo sobrevuelan, comenzó a gestarse un desconcierto que cambiaría para siempre la guerra aérea del siglo XX. Era el año 1951 y el estrecho corredor aéreo conocido como Mig Alley se había convertido en un santuario para los pilotos soviéticos que, operando en secreto bajo insignias chinas o norcoreanas, dominaban la altitud con la arrogancia confiada de quienes creen conocer todas las reglas que gobiernan el cielo. Ellos pilotaban el MiG-15, una máquina que en teoría superaba en casi todos los parámetros al F-86 Sabre estadounidense. Podía trepar más alto, acelerar con mayor furia vertical, sostener maniobras más prolongadas y castigar con cañones de 37 milímetros capaces de partir en dos a un bombardero con un solo impacto. De modo que para Moscú y para los hombres que desgastaban sus nervios allí arriba, el dominio aéreo debía ser una conclusión obvia, un resultado escrito antes incluso de que el combate comenzara. El conocimiento táctico soviético establecía con claridad un principio que se había convertido en dogma. Si un piloto se veía presionado o comprometido, bastaba con tirar de la palanca y ascender hacia la altura en que el oxígeno se vuelve escaso y los motores estadounidenses jadean como animales heridos. Allí, en ese escalón superior del cielo, el MiG mantenía su temple mientras el Sabre caía como si las leyes de la física hubieran decidido abandonarlo. Cada hombre que combatía al norte de Corea conocía esa verdad con la misma convicción con que conoce el latido dentro de su pecho. Cada combate debía empezar así. Una caída desde la estratosfera, una embestida cargada de velocidad, un golpe seco de cañón y luego el regreso vertical hacia la seguridad inviolable del cielo. Todo era simple, todo era lógico, todo era incuestionable. Sin embargo, una tarde de primavera, en un día claro en el que el aire parecía inmóvil y limpio como un vidrio recién cortado, esa lógica comenzó a desmoronarse. Nikolai Sutyagin, veterano de la Gran Guerra Patriótica, y hombre destinado sin saberlo a convertirse en el as más letal de aquel conflicto, dirigía una patrulla de 4 MiG cuando divisó muy por debajo la formación brillante de los F-86 norteamericanos. La escena parecía escrita para él, como si el cielo entero se hubiera conspirado para ofrecerle el combate perfecto. Él ordenó la picada. Los MiG se arrojaron sobre los sabres como lanzas de metal descendiendo a un ritmo que hacía vibrar el alma. La velocidad aumentó hasta sentirse líquida, hasta que el fuselaje entero parecía a punto de quebrarse bajo la presión del aire comprimido y la gravedad en disputa. La táctica se cumplía al pie de la letra: caer, atacar, volver a trepar hacia la invulnerabilidad. Nadie esperó que algo pudiera salir mal. Sutyagin disparó. Sus trazadoras cruzaron el cielo como líneas rojizas trazadas por un artista nervioso, y la oportunidad pasó con la rapidez de un parpadeo. No importaba, él aún tenía la escalada. Tiró de la palanca, sintió el peso aplastarlo contra el asiento, escuchó el gemido del metal que luchaba contra la fuerza G y comenzó el ascenso hacia donde el Sabre debía morir de impotencia. Pero entonces ocurrió lo imposible. El Sabre no se quedó atrás, no disminuyó su velocidad ni cayó como un ave herida. Lo siguió, lo respiró. Se aferró a su estela como si algo desconocido lo impulsara más allá de sus límites teóricos. Y cuando Sutyagin volvió la cabeza, esperando ver un punto insignificante lejos de su plano visual, encontró un enemigo que no solo resistía el ascenso, sino que lo hacía con una precisión que ningún manual podía justificar. No fue solo el seguimiento lo que lo heló por dentro, fue el disparo. A esa distancia, con las aeronaves retorciéndose en la inmensidad azul y con los músculos de los pilotos temblando bajo el peso del combate, era estadísticamente absurdo que una ráfaga pudiera acertar, y sin embargo las balas norteamericanas encontraron el ala de su compañero con la delicadeza asesina de un cirujano que hunde el bisturí justo donde corta la vida. El MiG herido comenzó a girar, dejó una estela gris en el aire pálido y Sutyagin sintió que el mundo entero daba un vuelco, no por la pérdida, sino por la imposibilidad matemática de lo que acababa de presenciar. Regresaron a base sin gloria, sin certezas, sin enemigos abatidos, pero con un temblor en el espíritu que ningún informe técnico sería capaz de traducir. En tierra no fueron los reproches los que encendieron el pánico, sino el reconocimiento de que no habían sido los únicos. Otros pilotos bajaban con los mismos ojos abiertos por el estupor. Otros MiG regresaban con agujeros tan agrupados que parecía que una solamente había guiado la trayectoria de cada bala, como si el Sabre disparara no con manos humanas, sino con un instrumento capaz de calcular de antemano el movimiento del viento, la curva de la maniobra y el instante exacto en que la muerte debía entrar en el fuselaje.
Nadie sabía entonces que el secreto estaba en un pequeño cerebro de giroscopios y radar dentro del panel del F-86, una mira que vería el futuro con la frialdad que los hombres solo pueden desear. Aquel fue el primer día en que algo indescifrable se deslizó entre los soviéticos y su victoria. No fue un arma más grande ni un motor más poderoso, fue algo invisible, algo que no debía existir. Y sin embargo estaba allí, suspendido en el cielo, calculando. Los días siguientes en Mihaly adquirieron una textura extraña, casi irreal, como si el cielo hubiese cambiado sus propias reglas sin avisar a los hombres que lo cruzaban, porque los pilotos soviéticos que volvían a sus bases al otro lado del Yalu ya no descendían con la seguridad arrogante de quien se sabe dueño de la altitud, sino con una inquietud que se les pegaba a la piel bajo el mono de vuelo, una inquietud que no procedía solo de la amenaza enemiga, sino de la sensación intolerable de estar luchando contra algo que no veían, contra una mano oculta que intervenía en cada combate justo en el momento en que la teoría decía que el MiG debía imponerse, y sin embargo era el sabre el que emergía del giro con la posición perfecta para disparar. En las barracas, durante las sesiones de análisis, los pilotos se inclinaban sobre los mapas y describían trayectorias una y otra vez. Dibujaban bucles y picados con lápices que se consumían hasta el tronco, intentaban encontrar el punto exacto de error en sus maniobras, porque la doctrina no podía estar fallando. Debía ser el hombre el que cometía un fallo. Sin embargo, cuanto más reproducían cada encuentro, más evidente se hacía que las decisiones habían sido correctas según la ortodoxia. Y aún así los sabres seguían apareciendo en el lugar preciso, a la distancia letal, con una puntería que rozaba lo inverosímil. En las salas de interrogatorio táctico se empezó a hablar de un detalle que al principio nadie quiso concederle importancia. Un pequeño tiempo muerto entre la maniobra y el disparo, un intervalo en el que el sabre parecía esperar un latido más, sosteniendo la mira sobre un punto donde el MiG todavía no estaba, pero llegaba un instante después, como si el piloto estadounidense, en lugar de perseguir la silueta actual del enemigo, persiguiera su futuro inmediato, como si la mira estuviera viendo un segundo por delante de la realidad y guiara los cañones hacia donde el avión soviético iba a estar y no hacia donde se encontraba en ese mismo momento. Aquella idea resultaba tan inquietante que muchos la descartaban como una racionalización del miedo, pero las filmaciones de las cámaras de a bordo, cuando finalmente llegaban al suelo y se proyectaban sobre pantallas temblorosas, mostraban algo que era imposible ignorar. Ráfagas cortas, disciplinadas, disparadas en el momento exacto en que el MiG ocupaba un punto del espacio que un instante antes había estado vacío. Los instructores trataron de explicar aquella precisión como simple fruto de un entrenamiento más riguroso y de una selección cuidadosa de pilotos. Hablaron de horas de combate sobre Europa, de experiencia acumulada, de reflejos forjados en el fuego de la Segunda Guerra, pero los hombres que se jugaban la vida sobre Corea sabían reconocer cuándo estaban frente a un buen tirador y cuándo se enfrentaban a algo distinto, algo que no dependía únicamente del pulso humano, porque ningún pulso, por firme que fuera, podía convertir un combate caótico en una ecuación tan limpia, en la que cada vez que un sabre se colocaba en persecución, la muerte parecía un mero trámite de segundos. Los soviéticos empezaron a notar patrones que antes no habían visto. El sabre subía detrás de ellos en ángulos que, según sus cálculos, deberían haber sido demasiado cerrados para permitir una buena solución de tiro. Sin embargo, las balas llegaban agrupadas, como si un cerebro adicional, escondido en algún rincón del panel de instrumentos, estuviera corrigiendo constantemente el ligero temblor de la mano, la deriva del viento, la variación de la velocidad y cada microdesviación que, en teoría, debía salvarlos. Las reuniones en el comando se volvieron más densas, más ásperas, más impregnadas de cigarrillo y de tensión, mientras oficiales de mayor graduación interrogaban a los pilotos con insistencia, no para reprocharles cobardía, sino para exprimir de sus recuerdos cualquier indicio que revelara qué estaban haciendo los estadounidenses de manera diferente. Algunos hablaban del brillo peculiar de una pieza en el panel del sabre, cuando, en una fracción de segundo, podían ver de cerca la cabina del enemigo antes de romper contacto. Otros mencionaban que, justo antes de abrir fuego, el F-86 parecía estabilizarse con una firmeza extraña, como si dejara de ser un cuerpo sujeto a turbulencias y se volviera brevemente una plataforma rígida de acero suspendida en el aire, una plataforma diseñada exclusivamente para disparar. Ese instante de estabilidad, casi antinatural en medio del caos del combate, empezó a obsesionar a los analistas soviéticos, que imaginaban giroscopios ocultos, calculadoras mecánicas, algún tipo de ayuda electrónica que la inteligencia no había logrado identificar aún. Mientras tanto, en Mihaly, la realidad seguía escribiéndose con fuego sobre el cielo. Una y otra vez se repetía el mismo esquema. El MiG elegía la altitud superior.
se colocaba al acecho como un depredador en el borde de un acantilado. Esperaba a que los sabres cruzaran por debajo en formación de cobertura, se lanzaba sobre ellos aprovechando la energía acumulada en el descenso y, en el momento de romper, cuando la lógica decía que el avión soviético debía escapar hacia arriba o hacia la horizontal, conservando la ventaja de velocidad, el sabre se giraba dentro del espacio, recortaba metros de separación como si el aire se hubiera vuelto más denso a su favor, alineaba la nariz y tras un breve silencio, vomitaba una descarga que parecía guiada por algo más que la vista del piloto. Lo que antes había sido un refugio seguro en la altitud empezó a convertirse en un territorio incierto, donde cada ascenso podía terminar en una silueta estadounidense anclada en el espejo retrovisor. Poco a poco, la palabra secreto comenzó a flotar entre los pilotos como una nube oscura que nadie quería mirar de frente, porque admitir que existía una ventaja tecnológica oculta equivalía a reconocer que, más allá del valor individual, la balanza estaba inclinada desde el diseño, desde la ingeniería, desde un laboratorio lejano, donde hombres que nunca verían Myhaley habían fabricado la diferencia decisiva. En una guerra que oficialmente negaba la presencia de pilotos soviéticos en Corea, en la que los uniformes cambiaban insignias pero no rostros, el orgullo se veía obligado a luchar contra una sensación de traición abstracta, como si el cielo, que tantas veces les había pertenecido sobre el Volga o sobre Berlín, ahora respondiera a otros cálculos, a otras mentes y a otros instrumentos. Los días sin combate se llenaban de teorías y de silencios. En los barracones se hablaba de esa mira misteriosa, que algunos empezaban a imaginar como un pequeño radar incrustado en el morro del sabre, un ojo electrónico capaz de medir la distancia, la velocidad y el ángulo con una frialdad que ningún ser humano podía igualar, un dispositivo que transformaba el acto de disparar en una operación matemática, donde el piloto solo debía mantener el blanco dentro de un círculo luminoso durante un tiempo ridículamente corto para que la máquina hiciera el resto. Para quienes habían aprendido a calcular el adelanto a ojo, a estimar dónde estaría el enemigo cuando las balas lo alcanzaran, aquella idea era casi una ofensa a la artesanía del combate, pero también una explicación demasiado precisa para ser ignorada. En ese clima denso, donde el orgullo chocaba con la evidencia, Myhaley dejó de ser un simple corredor sobre el mapa y se convirtió en un laboratorio brutal, un lugar donde cada encuentro revelaba poco a poco que los F-86 no solo luchaban con alas y motores, sino con un cerebro oculto en la mira. Un cerebro que los soviéticos aún no podían ver, pero cuya sombra sentían cada vez que regresaban a tierra con los depósitos perforados, los timones astillados o, en demasiadas ocasiones, con un ala menos en la formación. Y lo peor no era lo que el secreto hacía con los aviones. Lo peor era lo que empezaba a hacer con las mentes de los hombres que los pilotaban. La tercera corriente de aquella historia comenzó a fluir cuando los soviéticos comprendieron que el desconcierto dejaría de ser un incidente aislado para convertirse en una nueva atmósfera del cielo, una sustancia psicológica que lo impregnaba todo. Porque cada piloto que se ajustaba a las correas del paracaídas antes del despegue ya no pensaba únicamente en los MiG ni en la altitud como ventaja estructural, sino en la presencia incómoda de un cálculo invisible que parecía anticipar cada giro futuro con una frialdad casi inhumana. En los primeros meses de guerra aérea sobre Corea, los hombres del MiG-15 habían creído dominar la ecuación completa del combate, sustentados en el dogma de la trepada vertical como llave absoluta de la supervivencia y de la victoria, pero ahora esa llave parecía haberse convertido en un laberinto, porque cada vez que intentaban ascender para escapar, el sabre aparecía detrás como un reflejo que no obedecía a la física tradicional, un reflejo que no necesitaba adivinar por instinto, sino que confirmaba la trayectoria con la precisión de un instrumento que no temía equivocarse. A medida que las derrotas se acumulaban con la lentitud humillante de un goteo constante, comenzaron a surgir relatos que antes hubieran sido descartados como exageraciones propias del piloto que regresa con heridas en el orgullo más que en el fuselaje, pero que ahora, repetidos por demasiadas voces, adquirían peso y sustancia. Se hablaba de sabres capaces de mantener una línea de fuego estable incluso cuando ambos aviones se desplomaban dentro de espirales a alta velocidad, maniobras en las que el temblor del aire solía dispersar las balas como semillas arrojadas a un vendaval. Sin embargo, las imágenes revelaban impactos casi geométricos, agrupados en áreas específicas del ala o del motor, como si el tirador no hubiese reaccionado al presente sino al segundo siguiente, como si la mira hubiese convertido el combate en un juego adelantado, un juego que el MiG-15 no sabía jugar. En los informes más discretos que cruzaban las mesas del mando soviético, comenzó a mencionarse con cautela la palabra computadora, una palabra todavía casi mística en aquellos años. Un concepto que evocaba máquinas capaces de procesar información con una velocidad que ningún cerebro humano podía igualar,
Y aunque esa idea parecía sacada de un laboratorio futurista más que del fuselaje de un caza que ascendía entre nubes heladas, nadie podía ignorar que algo más que la vista o el instinto estaba guiando aquellos disparos mortales. Los analistas especulaban con sistemas giroscópicos avanzados, con pequeños radares incorporados al morro, con calculadoras electromecánicas capaces de interpretar en tiempo real la velocidad angular del objetivo, su vector, su energía restante y el punto exacto en el que volvería a cruzar la trayectoria del cañón. Nada estaba confirmado, pero todo era temido. Mientras tanto, en Myhalei, la guerra que debía ser un duelo entre máquinas se transformó en un duelo entre dos filosofías de combate. Los soviéticos confiaban en la potencia del motor, en la altitud, en la energía acumulada, en el ascenso como columna vertebral de la maniobra, pero los estadounidenses estaban peleando con un método que no dependía únicamente del músculo metálico del avión, sino de la capacidad de su mira para convertir segundos futuros en coordenadas matemáticas. El combate dejó de ser reacción y pasó a ser predicción. Quien anticipaba no necesitaba disparar mucho, solo necesitaba disparar una vez en el lugar preciso. En uno de los encuentros más tensos registrados por los pilotos soviéticos, 4 MiG penetraron en la zona norte con un viento cortante que se clavaba como vidrio frío sobre la piel de los radiadores. Los sabres surgieron desde el sol como lanzas luminosas, y los soviéticos, fieles a la táctica establecida, picaron con decisión para luego escalar hacia la seguridad. El primer giro se ejecutó sin sobresalto, el segundo aún dentro de lo previsto, pero en el tercero uno de los sabres avanzó desde abajo con una firmeza que desafiaba la lógica aerodinámica. El piloto soviético, que había entrenado durante años para calcular el adelanto manualmente, se encontró con que no podía escapar ni alterar la ecuación. Hizo un tirón lateral. Cambió el ángulo, cortó gases para intentar romper la sincronía, pero los cañones del sabre siguieron su estela como si estuvieran amarrados a ella por una soga invisible. El MiG cayó envuelto en humo blanco hundiéndose hacia el valle como un asteroide que pierde su órbita, y el hombre que observó su descenso comprendió que no servía de nada ser rápido si el enemigo sabía dónde ibas a estar antes de que tú mismo lo supieras. La guerra aérea, que tantas veces se había decidido mediante reflejos, instinto y valor, comenzó a transformarse en un terreno donde la máquina pensaba por el hombre, y donde el hombre debía adaptarse o morir. En los barracones, los pilotos veteranos trataban de enseñar a los más jóvenes cómo enfrentar a un enemigo que calculaba por adelantado, pero la intención chocaba contra una realidad imposible de esquivar. No se puede vencer a un arma diseñada para eliminar el margen de error humano con instrucciones basadas en ese mismo margen. Los soviéticos intentaron variar tácticas, forzar combates verticales prolongados, entrar por pares más cerrados, usar formaciones más densas, pero cada maniobra que requería improvisación humana era castigada por una respuesta estadounidense que parecía programada. Nikolai Sutyagin, que había entrado en Corea con el aura del veterano invicto, comenzó a debatirse en un silencio feroz cada vez que regresaba a tierra y veía las estadísticas de derribos a favor del sabre, mostrando que incluso los mejores estaban siendo desafiados por un mecanismo que hacía del cálculo un arma. No se trataba solo de orgullo personal, sino de algo más grave: la sospecha creciente de que la supremacía soviética en combate aéreo podía derrumbarse no por falta de valor, sino por falta de tecnología que igualara aquella mira que convertía el combate en ecuación. A medida que los días avanzaban, Sutyagin sentía que el cielo se estrechaba y que la única salvación residía no en subir, sino en aprender a pelear dentro del futuro del enemigo. Los combates se volvieron más brutales y más largos. Los MiG que sobrevivían regresaban con las alas horadadas, con la pintura arrancada por el viento supersónico, con el piloto exhausto de haber luchado no solo contra un hombre, sino contra un cálculo que no admitía errores. El desconcierto se transformó en respeto y luego en temor. Los soviéticos dejaron de ver al sabre como un rival equivalente y comenzaron a verlo como un depredador construido para pensar antes que ellos. Y aunque aún no sabían su nombre, la mira secreta ya estaba gobernando Myhalei. No desde el fuselaje, sino desde el futuro. El cuarto espesor de la historia se desplegó cuando, tras semanas de combate y de interrogantes sin respuesta, el alto mando soviético comenzó a aceptar que algo ajeno a la doctrina clásica se había infiltrado en el aire de Corea, algo que no provenía del entrenamiento ni del coraje individual, sino de una innovación que operaba sin ruido dentro del panel de un avión estadounidense, una inteligencia no humana que no se quebraba bajo el temblor de las fuerzas G ni se distraía en medio del vértigo azul. Las reuniones de los comandantes se volvieron más tensas y más prolongadas, con mapas marcados por dedos temblorosos que delineaban rutas de ataque fallidas. Mientras las voces graves de los generales intentaban sostener el mito de la superioridad técnica soviética,
aun cuando los informes reales mostraban que los sabres estaban transformando el combate en una disciplina donde la intuición dejaba de ser ventaja y la matemática se volvía el filo más afilado de la guerra. Los pilotos veteranos, aquellos que habían sobrevivido a Stalingrado y al avance hasta Berlín, miraban los nuevos reportes con el desconcierto de quien observa cómo se derrite la tierra bajo sus botas, porque ellos habían aprendido que la guerra aérea era una danza entre instinto y reacción, entre el pulso que aprieta el gatillo en el segundo exacto y el cálculo manual del adelanto necesario para que la bala encuentre su objetivo en movimiento. Pero ahora descubrían que ese segundo ya no pertenecía al hombre, sino a un dispositivo que lo había anticipado sin temblor ni duda. Un cerebro giroscópico montado sobre el sabre, capaz de procesar velocidad angular, distancia y vector con una velocidad que reducía el margen humano a mero testigo del disparo. A medida que las bajas soviéticas aumentaban con un ritmo que parecía casi estadístico, surgió un cambio lento pero inevitable en la táctica, porque muchos pilotos empezaron a evitar las maniobras prolongadas que antes eran su fortaleza, y en su lugar buscaban el combate breve, casi quirúrgico, intentando disparar y desaparecer antes de quedar dentro del círculo luminoso de la mira enemiga. Algunos rompían la formación anticipadamente, otros descendían a altitudes donde el MiG perdía parte de su ventaja aerodinámica, pero donde también ocurría algo inesperado. El sabre, aún con su mira perfecta, tenía menos espacio para consolidar la estabilización previa al disparo. Aquella adaptación, aunque mínima, mostró que el miedo no solo paralizaba, sino que también obligaba a pensar, a intentar sobrevivir dentro del margen más estrecho, a luchar aun cuando la ecuación parecía perdida. En uno de los enfrentamientos que más tarde quedaría grabado en la memoria colectiva de los hombres que sobrevolaron aquel corredor letal, un grupo de MiG consiguió sorprender a una pareja de sabres cerca de la frontera con China. Lo hicieron en silencio, con un ascenso contenido que les permitió caer sobre el enemigo como cuchillas ocultas bajo el hielo. Durante unos segundos, los soviéticos sintieron que todo volvía a ser como antes, que el dogma era eterno, que el MiG-15 todavía podía ejercer su dominio desde un cielo superior que ninguna computadora podía anular. El primer sabre fue alcanzado por un impacto en el estabilizador y cayó en un giro brusco, mientras el segundo intentaba escapar hacia el sur. La persecución se alargó como una respiración sostenida al borde del colapso, porque ambos pilotos, conscientes de que estaban solos en un cielo que no perdonaba, mantuvieron el pulso firme mientras los elementos parecían querer arrancarles los brazos con la fuerza de la velocidad. Durante ese duelo extendido, el piloto soviético creyó por un instante que podía desmentir la leyenda del arma secreta, porque el sabre estaba dañándose más rápido que él, porque la energía acumulada en el MiG aún le permitía subir, porque la distancia entre ambos se había reducido lo suficiente para que el combate dejara de ser predicción y volviera a ser puntería humana. Pero entonces ocurrió algo que quebró la esperanza de manera abrupta. El sabre estabilizó el avión en apenas una fracción de segundo, como si el daño no existiera. Alineó la nariz con una suavidad imposible a ese nivel de fatiga estructural, y el piloto soviético sintió que la mira enemiga lo abrazaba como un anillo invisible. La ráfaga fue breve. Tan breve que el ruido pareció no corresponder con la violencia del impacto. El MiG empezó a arder lentamente, como si el fuego hubiera esperado su turno con paciencia cruel. Y el piloto comprendió que la máquina no había ganado el combate por potencia, sino por cálculo, porque aquel daño final había sido ejecutado con matemática pura. La noticia de aquel duelo se extendió por las bases como un incendio silencioso, porque ya nadie podía negar que el sabre estaba peleando desde otro plano, desde un futuro que los soviéticos aún no alcanzaban. La palabra mira dejó de significar simple haz de puntería y se convirtió en símbolo, en fantasma, en explicación de cada derrota y de cada regreso tembloroso. Algunos pilotos comenzaron a hablar a solas con sus máquinas, como si el MiG pudiera escuchar y aprender la paciencia que el sabre parecía dominar sin esfuerzo. Otros evitaban mencionar el asunto, temiendo que nombrarlo lo hiciera más real. Pero todos sabían que algo profundo había cambiado en la guerra. Los estadounidenses lo llamaban Radar Computing Gun Sight, una mira que no solo medía la distancia, sino que anticipaba el movimiento futuro del objetivo mediante un conjunto de giroscopios y circuitos capaces de procesar variables que el cerebro humano tardaba demasiado en organizar, y aunque los soviéticos no conocían aún el nombre ni el diseño exacto, ya sentían en el pecho lo que significaba combatir bajo su sombra. Aquella innovación había convertido el combate aéreo en una ecuación cerrada, en la que el margen de error se reducía hasta el espesor de un suspiro, y donde un piloto, por hábil que fuera, solo podía sobrevivir si evitaba convertirse en dato. Si rompía el patrón,
Si era impredecible incluso para una máquina que pensaba en líneas rectas, Nikolai Sutyagin lo comprendió antes que muchos. Comprendió que para derrotar una mira que calculaba el futuro, era necesario dejar de comportarse como un presente lógico. Empezó a estudiar maniobras que no respondían a la ortodoxia, virajes asimétricos que rompían la curva de predicción, descensos diagonales que forzaban al sabre a recalcular sin mantener estabilidad suficiente para disparar. Aquellas tácticas no garantizaban la victoria, pero permitían vivir un poco más, rasgar unos segundos a la muerte, segundos que en Mick Halley podían ser la diferencia entre arder o regresar. Los más jóvenes aprendían en silencio, sin manual, sin permiso, sin esperar comprensión de un Estado Mayor demasiado orgulloso para admitir que el enemigo estaba un paso por delante. Y así, en aquel cielo duro como acero, el combate dejó de ser vertical contra horizontal y se convirtió en humano contra cálculo, en emoción contra ecuación, en alma contra máquina. Sin embargo, el secreto todavía no había sido revelado del todo, porque la guerra no había terminado. Ni la mira había dicho su última palabra. El quinto desarrollo de esta historia tomó forma cuando los hombres del MiG comprendieron que el enemigo no era únicamente un avión con alas rectas ni un piloto con experiencia de combate sobre Europa, sino una mente adicional instalada en la cabina del Sabre, una inteligencia silenciosa y fría que convertía la puntería en un fenómeno casi premonitorio, como si la muerte fuera capaz de adelantarse un instante y esperar al blanco en el lugar exacto en el que aún no estaba. La existencia de aquella mira no confirmada, discutida en murmullos dentro de las carpas iluminadas con lámparas de queroseno y registrada indirectamente en los agujeros simétricos de los fuselajes perforados, comenzó a corroer la moral soviética de una manera más profunda que cualquier derrota táctica. Porque no se trataba únicamente de perder aviones, sino de enfrentarse a la idea intolerable de que la voluntad y el entrenamiento podrían ser insuficientes en un campo de batalla donde la tecnología había empezado a pensar. En los días más fríos del invierno coreano, cuando el viento cortaba el metal como si fuera tela desgarrada, y cuando los hangares vibraban bajo el rugido de los motores que buscaban calor antes de trepar hacia el cielo, algunos pilotos intentaron elevar la moral recordando las viejas victorias sobre el Luftwaffe y sobre el ejército alemán. Victorias construidas con disciplina, sangre y reflejos afilados en el fuego del frente oriental. Pero aquellos recuerdos chocaban contra una realidad inmóvil. Ninguna de esas experiencias había preparado a los hombres para un enemigo que disparaba como una ecuación cerrada, sin duda, sin temblor, sin necesidad de corregir. El Sabre no disparaba para buscar un blanco, disparaba para confirmar un cálculo. Fue entonces cuando Sutyagin, que desde el primer enfrentamiento había sentido la presencia intangible de un arma nueva operando desde dentro del Sabre, tomó la decisión de cambiar no solo su método de combate, sino también el modo en que enseñaba a sus compañeros a sobrevivir. Ya no bastaba con ascender hacia la seguridad teórica de la altitud, ni con lanzar picadas verticales que tanto éxito habían dado en los inicios de la guerra. La altitud, que había sido templo del MiG, se había convertido en trampa, porque desde allí el Sabre podía fijar el blanco, sostener la mira durante los segundos suficientes para que el algoritmo interno completara el disparo. Y cuando eso sucedía, ningún giro último podía salvar a la aeronave soviética. Sutyagin empezó a instruir tácticas que muchos consideraron temerarias. Pedía aproximaciones de cruce rápido, virajes irregulares, rotaciones que rompían simetrías, saltos entre capas de aire para forzar turbulencias y obligar al Sabre a recalcular sin alcanzar estabilidad. No eran maniobras elegantes ni doctrinales, pero tenían una cualidad nueva y preciosa: introducían caos. El caos, que tantas veces se había evitado en la guerra aérea por ser enemigo natural del control, se convirtió en herramienta para combatir a una mira que no sabía qué hacer con lo impredecible. Aquello no devolvió la supremacía al MiG, pero sí extendió la vida de quienes aprendieron a volverse ruido dentro del aire. Para algunos era suficiente, para otros era apenas una forma de caer un poco más tarde. Pero cada segundo arrebatado al enemigo tenía valor psicológico, porque demostraba que el Sabre no era invencible, sino poderoso dentro de un marco matemático que podía quebrarse si el piloto era capaz de comportarse como una variable indisciplinada. La lucha siguió escalando hasta que sucedió algo que marcó un antes y un después en Mick Halley. Una tarde, con el sol hundiéndose en un horizonte que parecía de cobre líquido y con la temperatura descendiendo hasta el umbral en el que el aliento se congela en la máscara de oxígeno, Sutyagin interceptó a un as estadounidense de reputación destacada. El combate que siguió no fue una danza rápida ni un choque inmediato, sino un duelo largo y espeso en el que ambos pilotos parecían medir no solo sus máquinas, sino también sus pensamientos. El MiG-15 trepaba con violencia contenida.
El sabre lo seguía con esa consistencia antinatural que ya nadie intentaba comprender del todo, y cada giro ampliaba una tensión que transformaba el cielo en un anillo cerrado. Durante casi 10 minutos, una eternidad para quienes combatían con el cuerpo aplastado por las fuerzas G, ninguno de los dos pudo obtener la solución final. El sabre buscaba encerrar al MiG en el círculo iluminado de su mira, pero Sooty Yagin respondía con quiebros asimétricos que obligaban al cálculo a recomenzar cada vez, interrumpiendo la predicción justo antes de que el algoritmo cerrara el disparo. Mientras descendían hacia capas más densas de aire, la turbulencia comenzó a afectar la estabilidad. El sabre, diseñado para la precisión, necesitaba una línea pura. El MiG, aunque más tosco en algunos regímenes, podía absorber mejor la aspereza del aire comprimido. Sooty Yagin aprovechó ese rango estrecho donde la matemática fallaba y convirtió el caos en arma. Con una maniobra doblemente invertida que habría destrozado el ala de cualquier piloto menos experimentado, logró quedar momentáneamente detrás del sabre. No fue un disparo glorioso ni decisivo, pero sí suficiente para marcar la piel del enemigo, obligándolo a abandonar el combate y retirarse hacia el sur, dejando una estela de polvo plateado detrás del fuselaje. La victoria no era absoluta, pero fue celebrada como una prueba tangible de que el futuro podía ser resistido por quienes se negaban a aceptar la derrota como lógica. Aquel duelo no cambió el curso estadístico de la guerra, pero sí alteró la atmósfera mental que la rodeaba. Si un solo hombre podía desafiar una mira que veía segundos por delante, entonces quizá la máquina no era Dios, solo era herramienta. Y toda herramienta tiene fisuras. Aún así, la tensión no disminuyó. Cada nuevo combate exponía el mismo dilema. Si el MiG seguía la doctrina, moría. Si la rompía, sobrevivía. El cielo se había vuelto un tablero, donde ya no ganaba quien ascendía más alto, sino quien lograba no convertirse en dato procesable. Los sabres continuaron derribando aviones con esa mirada luminosa que parecía no parpadear nunca. Pero los soviéticos que regresaban ilesos sabían que habían sobrevivido porque habían logrado confundir a la máquina, porque habían volado como error. La guerra estaba entrando en un territorio donde el combate ya no era músculo contra músculo, sino cálculo contra caos, previsión contra sorpresa, algoritmo contra alma. Y aunque la mira secreta seguía imponiendo respeto y temor, algo nuevo estaban haciendo dentro del MiG Alley. Un tipo distinto de piloto, moldeado no solo por la técnica, sino por la voluntad de desafiar lo que parecía inevitable. La sexta parte de esta historia ya estaba escribiéndose en el horizonte, y el cielo se preparaba para un desenlace donde la máquina mostraría su límite y el hombre revelaría su resistencia. La sexta y última caída de esta historia tomó forma cuando el cielo de Corea, cargado de pérdidas, cálculos y persistencias humanas, llegó al punto en que tanto los sabres como los MiG ya no combatían únicamente por derribar máquinas enemigas, sino por comprender qué significaba enfrentarse al futuro antes de tiempo, qué lugar le correspondía al hombre dentro de una guerra en la que el error ya no era margen natural, sino sentencia. Aquellos que habían volado durante meses sobre el corredor helado del Yalu sabían que la mira secreta del F-86 no era solo una herramienta de puntería, sino un espejo adelantado que obligaba a los soviéticos a preguntarse si la guerra seguiría siendo un arte humano o si estaba destinada a transformarse en una ecuación sin temblor, en una fórmula que reduciría el coraje a mera estadística. Esa pregunta, más que cualquier ráfaga, era la que mantenía despiertos a los pilotos en noches donde el viento helado rozaba la lona de los hangares con la tristeza de un animal cautivo. A esas alturas, MiG Alley ya no era un tramo geográfico del cielo, sino un campo psicológico donde dos visiones del combate se enfrentaban con un rigor que iba más allá del metal y del combustible. La URSS enviaba pilotos con corazones endurecidos por la memoria de Berlín y Stalingrado, hombres que habían aprendido a sobrevivir gracias a la intuición y al instinto, mientras que Estados Unidos enviaba cazas equipados con un cerebro suplementario que convertía cada viraje en un cálculo, cada impulso humano en una variable controlada por un radar Computing Gunsight capaz de proyectar la trayectoria futura con una precisión que parecía desafiar la naturaleza misma del movimiento. Los pilotos soviéticos que regresaban vivos comprendían que la batalla se había trasladado desde el músculo hasta la mente, y desde la mente hasta el circuito. En un amanecer gris, espesado por nubes bajas que parecían la respiración lenta de un gigante dormido sobre la península, Sooty Yagin volvió a elevarse con la determinación de un hombre que ya había aceptado que la victoria no consistía en derribar más aviones que el enemigo, sino en demostrar que la máquina no era inquebrantable. Él sabía, con una claridad amarga, que el combate contra el sabre no podía ganarse en un duelo simétrico, porque luchar bajo las mismas reglas significaba jugar dentro del marco donde la mira ejercía su poder absoluto.
La única ruta posible era cruzar las fronteras de lo predecible, retorcer la lógica del aire, desobedecer las matemáticas. Y así subió, con el MiG cortando el amanecer como un garfio encendido, con la respiración anclada al pecho como un tambor de guerra silencioso, con la certeza de que cada segundo tendría que ser robado al futuro, no ganado al presente. Los sabres aparecieron desde el oeste como espejos brillantes, reflejando el sol pálido en destellos agudos que herían los ojos incluso detrás del visor polarizado. No descendieron en manada como tantas veces había ocurrido, sino que uno de ellos avanzó en solitario, como si buscara a su Tillagin de manera deliberada, como si en ese cielo cargado de memoria existiera una necesidad de cerrar la ecuación que llevaba meses incompleta. El combate comenzó sin advertencias, sin palabras, sin espacio para el miedo que había dominado tantas jornadas anteriores. El MiG giró hacia el norte intentando ganar energía. El sabre respondió con una elegancia mecánica que parecía no proceder de manos humanas, y en ese instante la mira empezó a calcular con ese brillo sutil que hacía temblar el futuro. El combate no fue rápido, no fue explosivo. Fue una espiral larga, lenta y asfixiante, en la que cada piloto parecía escuchar el corazón del otro dentro del motor enemigo. Su Tillagin no ofreció un blanco limpio. Rompió la curva antes de que el algoritmo pudiera cerrarse, creó líneas deformes dentro del aire, obligó a la matemática a perder la simetría necesaria para estabilizar la mira. El sabre persistió con la frialdad de un depredador sin emociones, pero cada intento de fijar el círculo luminoso sobre el MiG se quebraba en el último instante, como si la máquina estuviese persiguiendo un pensamiento en lugar de un cuerpo. Descendieron entonces hacia capas más densas de la atmósfera, donde la turbulencia sacudía el fuselaje como si quisiera arrancar la cabina del resto del avión. Aquí el sabre perdía parte del control fino que su arma exigía. Las corrientes inestables dificultaban el cálculo. Las vibraciones alteraban los parámetros. Su Tillagin supo que aquel era el único lugar donde un hombre podía ser más preciso que un circuito. El combate se volvió casi primitivo. Cada giro era una apuesta. Cada ráfaga, una decisión entre respirar o caer. Durante un instante largo como un mes, el sabre quedó a tiro. El círculo de puntería del MiG se cerró con una perfección casi cruel. Su Tillagin apretó el gatillo y la ráfaga salió como una oración dirigida al acero. El sabre no cayó de inmediato. Mantiene el vuelo, herido, pero vivo, como una bestia que aún no ha decidido si rendirse o continuar. Entonces el piloto estadounidense, quizás con la misma lucidez que guía a los hombres en los momentos decisivos, decidió no prolongar el combate. Tiró hacia el sur y desapareció hacia el azul, dejando tras de sí un rastro de humo que se deshilachaba como un hilo en el viento. Su Tillagin no celebró, no gritó, no sintió gloria. Sintió algo más profundo y más difícil de nombrar. La prueba de que el hombre, cuando renuncia a ser predecible, cuando deja de obedecer el mapa del futuro, puede escapar incluso a una máquina diseñada para anticiparlo. Ese día no significó el fin del dominio del sabre, pero sí marcó el principio del fin de la credibilidad absoluta de la mira secreta. Los soviéticos comprendieron que aunque la máquina pensara, aún quedaba espacio para el alma, que mientras hubiera caos, intuición y desobediencia, el combate no sería un tablero perfecto. MiG Alley seguiría siendo un lugar donde muchos caerían y pocos regresarían. Pero desde aquel duelo final, el cielo dejó de estar gobernado únicamente por el cálculo. El futuro, por primera vez, no fue propiedad exclusiva del Radar Computing Gunsight. Volvió a ser un campo disputado. El hombre no ganó la guerra aérea de Corea. Ganó algo más importante. Recuperó derecho a existir dentro del futuro. Y en un cielo que parecía destinado a pertenecer solo a la máquina, esa victoria fue suficiente para que los pilotos soviéticos siguieran despegando, aún sabiendo que el horizonte estaba lleno de números, aún sabiendo que cada combate dependería de un solo milagro: ser impredecible. Así terminó la historia de la mira que dominó el corredor más mortal del mundo. No porque fuera derrotada por superioridad técnica, sino porque el hombre decidió no dejar que la matemática fuera la última palabra,